Muchas bendiciones. Semana Santa es un momento para reflexionar y sin duda un momento para recordar lo mucho que sufrió nuestro Señor Jesucristo. En este servicio vamos a adorar al Todopoderoso y vamos a aprender de su palabra. Esperamos que sea de gran bendición para su vida espiritual. Tome un tiempo, reflexione en todo lo que pasó nuestro amado Salvador Jesucristo para que podamos cada día ser más como Él. Oramos al Todopoderoso. Gracias, Señor, porque un día dejaste tu trono de luz y viniste a la tierra y naciste de la Virgen. Padre, tomaste forma humana. Señor, creciste y fuiste llevado a la cruz, donde padeciste por cada uno de nosotros en expiación de nuestros pecados. Hoy queremos, Señor, agradecerte por ello. Hacemos memoria, Señor, de tu sacrificio y queremos, Señor, ser cada día más como tú. Permítenos adorarte y hacerlo con gozo, Señor, hacerlo con la reverencia. Queremos glorificar tu nombre y bendecirte. En tu nombre lo pedimos. Amén y amén. Adoremos al Señor con gozo. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste con tu sangre, me hiciste deseable para ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón, yo encuentro mi lugar en ti. Nay, 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 nay. No sé lo que viste en mí para amarme tanto así. Tanta paciencia, tanta misericordia, me hiciste deseable para ti. Me elegiste antes que dijera sí. Tanta gracia yo no puedo resistir. Me llamaste por mi nombre, me compraste por tu sangre, me hiciste deseable para ti. Y llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más
de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Llévame, Señor, a tus cámaras de amor, donde me enamoro más de ti. Llévame, Señor, dentro de tu corazón. Yo encuentro mi lugar en ti. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Encuentro mi lugar en ti, en ti, en ti. Encuentro mi lugar en ti, Señor, oh Dios. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Señor. ¿De qué sirve mi vida si no la usas tú? ¿De qué sirve mi espacio si no lo llenas tú? Jesús, la hora de rendirme ha llegado. Nada me había llenado hasta que te encontré. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti. Y tú eres mi amado, mi verdadero amor. Y tú eres mi amado, mi príncipe de paz. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte. Jamás, jamás podría olvidarte. Jamás, jamás podría dejarte.
Si mi vida, mi canto y mis fuerzas, todo soy de ti, Señor. Señor, oh mi Dios, gracias Señor, gracias Jesús. Bendiciones, mis hermanos. Que la paz y el amor de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Hoy es una fecha memorable para el cristianismo porque estamos recordando la muerte y la pasión de nuestro Señor Jesucristo, que tuvo su momento culminante cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Sin lugar a duda, la muerte de Cristo en la cruz deja un legado y un mensaje para toda la humanidad. Y hoy queremos dedicar algunos momentos para estudiar qué significado tiene la cruz de Cristo para nosotros y cuáles son sus implicaciones en la vida del cristiano. Espero que este mensaje sea de bendición para usted y que le anime a seguir estudiando las Escrituras y seguir creciendo en ese proceso de formación y desarrollo al cual el Señor le ha llamado. Mi oración es que Dios le bendiga y que sea bendecido en todo lo que sus manos hagan. Primera de Corintios, capítulo 1, versículo 17 en adelante. Dice el apóstol Pablo: pues Cristo no me envió a bautizar, sino a predicar el evangelio, y eso sin discursos de sabiduría humana, para que la cruz de Cristo no pierda su eficacia. Me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de la época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, sino que tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropezadero para los judíos y locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles,
Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Mis queridos hermanos, entre todos los símbolos religiosos, ninguno es tan universal como la cruz. Se observan cruces en todas partes. Se observan cruces en los muros, en cimas de montañas, en encrucijadas de caminos, en iglesias, en casas, en dormitorios, colgando del cuello como dije en una cadena, en anillos y hasta en pendientes. También los he visto en aretes. La cruz es portada por ancianos y jóvenes, por creyentes y hasta por gente que no está muy segura de lo que cree. No todos pueden explicar el significado de la cruz o por qué decidieron llevarla, pero la mayoría de las personas coinciden que es un símbolo que transmite amor, fidelidad, sacrificio y fe. Esta controversia acerca de la cruz no es algo nuevo, pero el significado que se le asigna a la cruz en este tiempo difiere en mucho al que tenía en la época de Cristo. Y unos 25 años después de la muerte de nuestro Señor, el apóstol Pablo escribe esta carta a la iglesia que estaba en Corinto y declara que para los que se pierden, el mensaje de la cruz es locura, pero para los que se salvan es poder de Dios. Capítulo 1, versículo 18. Examinemos un poquito el contexto para entender lo que quiso comunicar Pablo con esta expresión. En la redacción de la carta, Pablo hace un llamado vehemente a la unidad, al orden, la santidad, la moralidad y el amor fraternal. Entre otros temas, también Pablo presenta aspectos doctrinales sobre la resurrección de los muertos, la comida que era ofrecida a los ídolos, el papel de la mujer en la iglesia, los dones espirituales y en general, cómo enfrentar la influencia pagana de la cultura como cristianos sin comprometer los valores y los principios del reino de Dios. En el capítulo 1, Pablo describe el fraccionamiento que había en la comunidad cristiana como una actitud inmadura, irresponsable, llena de soberbia y de arrogancia. Capítulo 1, versículo 10 hasta el 17. En el capítulo 3, verso 10 y al 17, retoma el tema y enseña que los siervos de Dios son instrumentos en las manos de Dios para la edificación de la iglesia y la capacitación de los santos, dejando por sentado que de ninguna manera un siervo de Dios es dueño de nada. Solo es un administrador de la gracia para proclamar las bendiciones del reino de Dios. Una vez que Pablo introduce el tema de la unidad de la iglesia, inmediatamente dirige la atención del lector al mensaje propuesto por Cristo desde la cruz, porque de alguna manera la cruz se había constituido en un serio obstáculo en la fe, tanto para los judíos como para los griegos. Capítulo 1, versículo 22. Sin embargo, Pablo enseña que sin importar el origen del conflicto que tenía, gentiles o judíos, Cristo seguiría siendo poder de Dios y sabiduría de Dios. Capítulo 1, versículo 24. Para resolver el problema de la fragmentación que había en la iglesia, Pablo dirige la mirada de sus lectores hacia el origen y el propósito de la iglesia como comunidad de fe. Específicamente, dirige la mirada de todos hacia la cruz de Cristo. Cuando Pablo piensa en los efectos de la unidad en el cumplimiento de la misión de la iglesia, dirige la mirada de sus lectores hacia la cruz de Cristo. Y cuando Pablo piensa en el cumplimiento escatológico de la venida del reino de Dios, nuevamente dirige la atención de sus lectores hacia la cruz de Cristo. No hay duda de que la cruz de Cristo tiene más relevancia y significado que el sentido tradicional que la sociedad y la cultura y muchos en la iglesia le han dado.
Para entender el mensaje que Pablo da a la iglesia, es necesario abordar el tema de la cruz de Cristo desde tres perspectivas. Número uno, desde una perspectiva histórica. Dos, desde una perspectiva transformacional. Y tres, desde una perspectiva escatológica. Desde una perspectiva histórica, los cristianos se identifican con el mensaje de la cruz de Cristo. La comunidad cristiana en Corinto estaba compuesta en una gran mayoría por personas de origen griego. Y para los griegos, el conocimiento era todo lo que el ser humano necesitaba para su felicidad y como medio para enfrentar cualquier crisis existencial que surgiera. Sin embargo, Pablo llega a la ciudad y presenta el mensaje del Evangelio sintetizando su enseñanza en 4 pilares fundamentales. 1, Dios estaba visitando a los seres humanos. 2, Dios había enviado al Mesías para que muriera de manera sustitutiva y representativa. 3, por medio del poder de Dios, el Mesías resucitó y ascendió al cielo. Y 4, el Mesías volvería por su pueblo y establecería un proceso de juicio para las naciones. Piense usted, un Mesías crucificado, resucitado, que trae salvación por gracia y al final juicio como evidencia de justicia. Bueno, era algo más de lo que los corintios habían escuchado alguna vez. La reacción inmediata de las personas fue valorar tanto a Pablo como su mensaje como una locura, porque su mensaje no soportaba a su criterio el análisis crítico de la razón y la lógica. Pero en Corinto no solamente habían griegos, también habitaba una comunidad importante de judíos. Al escuchar los judíos el mensaje de Pablo, se sintieron aludidos y tal vez hasta traicionados, porque Pablo estaba exponiendo sus creencias y costumbres desde una dimensión diferente. Tanto Cristo como su ministerio no satisfacían las expectativas culturales en cuanto a las cualidades, condiciones y funciones sociopolíticas del Mesías esperado. Y por lo tanto, los judíos no estaban convencidos de que lo que Pablo predicara fuera la verdad y exigían demostraciones, milagros, señales. De esta manera, mientras los griegos esperaban una propuesta lógica fundamentada en una efusiva oratoria, los judíos esperaban señales y milagros. Pero en ambos casos, tanto Cristo como su mensaje fueron rechazados, porque era inverosímil que Dios tomara la decisión de morir en lugar de alguien que era culpable sin esperar recibir nada a cambio. A esto es lo que la Biblia llama una salvación solo por gracia. A partir de entonces, tanto Cristo como el Evangelio se convirtieron en tropezadero para judíos y en locura para griegos. Capítulo 1, versos 22 y 23. Para los griegos, lo que Dios hizo en Cristo y por medio de Cristo en la cruz no es más que insensatez, y para los judíos una muestra de debilidad. Pero para Dios, la evidencia definitiva de su amor, misericordia y fidelidad. Capítulo 1, versos 24 y 25. Pero Pablo defiende su tesis y asegura que Dios muestra su sabiduría a través del servicio, a través del sacrificio, la misericordia y el amor desinteresado. Debido a lo cual, el Padre decide que el mensaje de salvación no se presente mediante manifestaciones de poder ni sabiduría humana, sino por medio de la muerte de Cristo en la cruz, donde, según Pablo, lo insensato de Dios se mostró más sabio que los hombres y lo débil de Dios más fuerte que lo humano.
capítulo 21, verso 24 y hasta el 25. Mis queridos hermanos, no hay que buscar mucho para establecer puntos comparativos entre la sociedad a la que predicó Pablo y la actual. Cristo como el Evangelio siguen y pienso que seguirán siendo tropezadero para aquellos que como Nietzsche adoran el poder humano bajo la tesis de una autogratificación, autosalvación y autorredención. Las personas que se identifican con la propuesta del poder humano o tienen una percepción muy pequeña acerca de Dios o un ego exagerado que alimenta una idea inverosímil de sí mismos. Lo que me hace pensar que la cruz de Cristo es o símbolo de salvación para unos o elemento de confusión para otros. Es símbolo de confusión para los que confían en su moralidad, en su formación ética o en su capacidad intelectual, creyendo que estas cualidades o capacidades les da derecho de independizarse de Dios o también tratar de obligar a Dios de convertirse en un servidor de acuerdo al capricho de cada uno. Es un tema de confusión porque nadie por sus buenas obras puede satisfacer o anular la justicia de Dios, con el objetivo de desviar la atención de Dios en relación con su propio pecado. Sin importar lo que las personas quieran hacer o creer, la única solución para resolver el problema del pecado humano no se halla en el autocontrol, ni en el conocimiento de sí mismo, ni en los sacrificios, ni en una conducta ética o socialmente aceptada. La solución al problema del pecado humano solo se halla en lo que Cristo hizo en la cruz de Calvario de una manera sustitutiva y representativa. La muerte de Cristo es sustitutiva porque en la cruz Jesús tomó el lugar del pecador, convirtiendo todo intento humano por alcanzar el favor del Padre en un acto irrelevante, innecesario e insuficiente. Como persona justa, Cristo llevó sobre su cuerpo en la cruz el pecado de su pueblo y eliminó la ejecución de juicio que había sobre el pecador. En la carta que escribió Pablo a la iglesia que estaba en Roma, enseñó: como demostración de su justicia, Dios ha puesto a Cristo como expiación por la fe por su sangre, a causa del perdón de los pecados pasados, en la paciencia de Dios, con el propósito de manifestar su justicia en el tiempo presente, para que Cristo sea justo y a la vez justificador de aquel que tiene fe en Jesús. Romanos capítulo 3, versos 25 y 26. Además de ser sustitutiva, la muerte de Cristo también es representativa, porque en Cristo todos los que creen en Él como su Salvador también de alguna manera mueren, y en su resurrección también todos resucitan. La persona que entra en una relación de pacto con Cristo, reconociendo su señorío, experimenta una condición de muerte. Muere a los valores y creencias que sostuvieron su antigua manera de vivir, para ahora comenzar a vivir mediante el poder del Espíritu una nueva vida de acuerdo con los valores y los principios del reino de Dios. Romanos capítulo 6, verso 4 al 7 y Colosenses 2, versos 12 al 13. Así es que ahora el cristiano vive como muerto al pecado, pero vivo para Dios. Romanos capítulo 6, versículo 11. A partir de esta realidad, la cruz de Cristo adquiere un significado diferente para el cristiano, porque determina un antes y un después en su vida. Antes de estar crucificado con Cristo y morir en Cristo, la persona vivía para sí mismo.
El individualismo marcaba su estilo de vida y su naturaleza pecaminosa y egoísta lo animaba a hacer diferencia entre persona y persona, haciendo lo que más le convenía. Pero la cruz de Cristo cambia esta realidad. En Cristo solo existe un solo pueblo, el pueblo de Dios. Y el pueblo de Dios tiene un solo Padre. Y tiene un solo bautismo, una sola fe, un solo espíritu. Estamos unidos en Cristo, vivimos en Cristo y vivimos por Cristo para la gloria del Padre. Y estando en Cristo, somos un solo pueblo. Esto nos permite entender que la cruz de Cristo proporciona una vida de comunidad. Y aquí iniciamos de manera práctica a entender que al entregar nuestra vida a Cristo, debe haber un cambio transformacional en nuestras relaciones y en la manera en que valoramos al hermano que está a nuestro lado. En el Salmo 133, versículo 1 dice: mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Hermanos, a pesar de que este salmo es tan hermoso, resulta bastante difícil para el ser humano vivir en armonía, bajo criterios de unidad. Como bien lo apunta Flynn en su libro, vivir en el cielo todos queremos, pero otra realidad es vivir con los santos que conocemos. Si algo se visualiza en el capítulo 3, es que los corintios no habían entendido la cruz de Cristo desde una perspectiva transformacional. En lugar de vivir una vida en unidad comunal, la iglesia se había fraccionado por causa de las contiendas surgidas al favorecer un determinado líder. Aunque estaban juntos, no estaban unidos. Tenían una sola misión, pero cada uno pretendía establecer su propia visión. Y aunque todos pertenecían a una misma comunidad, cada uno hacía las cosas para provecho propio. Pablo enseña que las divisiones y el fraccionamiento de la iglesia tenía su origen o en la inmadurez emocional de sus líderes o en el desconocimiento de la intención de Cristo de crear una comunidad heterogénea fuertemente unida a la luz del propósito redentor de Jesús. Jesús experimentó durante su ministerio terrenal la realidad de lo que significa la rivalidad del hombre con el hombre. Vivió en medio de enemigos y en el momento más crucial de su vida, hasta sus propios discípulos lo abandonaron. Y aún en la cruz, estuvo rodeado de malhechores y blasfemos. A pesar de todo, Él vino, según enseña Pablo, para traer paz y reconciliación, aun cuando nosotros mismos éramos enemigos. Éramos enemigos de Dios. Y por nuestro pecado habríamos creado también enemistad con nuestro prójimo. Nos habíamos distanciado el uno del otro, cada quien haciendo lo que más le convenía. Pero en Cristo hay reconciliación. Y en el amor de Dios y la cruz de Cristo somos llamados a guardar la unidad. Al ser reconciliados por medio del sacrificio de Cristo, según Bonhoeffer, el cristiano es llamado a hablar de la creación y existencia de una comunión cristiana a través de Jesucristo y en Jesucristo. Y en consecuencia, no existe una comunión cristiana que sea más o que sea menos que esta, cierro comillas. Por lo que ahora los cristianos se pertenecen unos a otros únicamente por medio de Jesús y en Él. Y observe estas siguientes cláusulas. Número 1, un cristiano necesita del otro por la causa de Cristo. Nadie puede ser un cristiano solo y vivir su cristianismo a su manera. Necesitamos, para vivir en el mensaje de la cruz, estar unidos, sabiendo que nos necesitamos el uno al otro. 2, un cristiano puede llegarse al otro por la causa de Cristo.
Antes éramos enemigos, pero ahora estamos unidos. Antes habían situaciones, circunstancias y nuestra propia maldad nos separaba, pero en la cruz de Cristo ahora estamos unidos. Y 3, desde la eternidad somos elegidos en Cristo, aceptados en el tiempo y unidos para la eternidad. Dios creó a Adán y Eva, y a partir de Adán y Eva creó una comunidad humana. El egoísmo, la rivalidad, el pecado, la envidia ha separado a los seres humanos. Pero Cristo, con su muerte en la cruz, nos vino a devolver esa unidad para que todos nuevamente nos podamos ver como un solo género humano que adora, bendice y exalta el nombre del Señor, y bajo los principios del reino de Dios poder compartir en comunión la paz, el gozo y la felicidad que Dios nos puede dar. Ahora, ¿cuáles son las implicaciones de estas 3 realidades? 1, si el cristiano necesita del otro, debemos de entender que de una y otra manera lo que yo tengo no es suficiente para alcanzar el éxito en mi vida, sino que siempre voy a necesitar de otra persona para que el éxito venga a mi vida. Cuando leo la Escritura debo entender que hay otros hombres a quien Dios usó para que su palabra llegara hasta nosotros. Y es por medio de esos hombres y de esas mujeres que Dios usó que la palabra llegó a nosotros. Ahora usted y yo somos enviados por el Señor para transmitir su evangelio a otras personas. De manera que esas otras personas conocen al Señor por causa de nosotros. Y la cadena sigue. Siempre nos vamos a necesitar el uno al otro. 2, ahora podemos acercarnos por la causa de Cristo el uno al otro porque ya no hay división. Hemos sido consolidados en un solo pueblo que Cristo llamó su iglesia. La iglesia de Cristo es donde convergen todas las personas que le han entregado su vida al Señor y que bajo condición de pacto viven para la gloria del Padre según los principios y valores de su reino. Y 3, todo cristiano es elegido y aceptado en el tiempo y unido por la eternidad. En la encarnación, nosotros aceptamos el reto de vivir por Cristo y para Cristo, porque ya Cristo vivió lo que nosotros hoy sufrimos, padecemos, sentimos, y a pesar de que Cristo fue tentado en todo, Él nunca pecó. De manera que nos podemos acercar al Padre con toda confianza, sabiendo que el Padre nos va a escuchar a todos. El Padre no escucha a una persona determinada. El Padre siempre escuchará la oración y la petición de todos sus hijos. El Padre siempre está atento para responder las necesidades de cada uno de sus hijos. Bendito sea el Señor. Amado, pero esto nos deja un reto. Si el Padre se mostró con nosotros misericordiosos, ¿no deberíamos nosotros mostrarnos misericordiosos con las personas que están a nuestro lado? Si el Padre nos perdonó, ¿no cree usted que deberíamos de perdonar a las personas que nos han ofendido? Si el Padre nos amó incondicionalmente, ¿no cree usted que deberíamos de imitar a nuestro Padre y amar a las personas que están a nuestro lado? No esperando recibir algo de ellas, sino con la disposición de servirle en todo y en todo momento, sin mirar a quién, o sin mirar el apellido, o sin mirar la posición social, simplemente porque somos cristianos y somos imitadores de nuestro Padre. Si Dios se mostró misericordioso, debemos ser misericordiosos. Si Dios se mostró fiel, debemos de ser fieles. Si Dios se mostró amándonos hasta la muerte en la cruz por medio de su Hijo, nosotros deberíamos de estar dispuestos a un amor sacrificial. Recuerde algo, el amor no es lo que yo recibo, el amor es lo que yo estoy dispuesto a hacer por los demás. Bendito sea el nombre del Señor. Y en tercer lugar, en la cruz de Cristo se confirma la seguridad de la vida eterna. Y esta es la perspectiva escatológica. Nadie puede negar que la misión de la iglesia se origina en la cruz.
Porque es por medio de la cruz que el mensaje y la acción de Dios se muestran en términos de amor, entrega, sacrificio y unidad. El Cristo que murió en la cruz es el mismo Cristo que llamó a sus discípulos a tomar su cruz y seguirle, como evidencia de renuncia, pero también de confianza en el establecimiento de su reino. De manera que, así como el Padre envió a Cristo, la iglesia es enviada por Cristo al mundo. Como Cristo se identificó en su nacimiento con los seres humanos, en su encarnación, también la iglesia es llamada a identificarse con las personas a quienes es enviada, aun cuando en el cumplimiento de su misión como cristianos seamos expuestos al sufrimiento o al dolor. Así como Cristo renunció a todo por la gloria del Padre en el cumplimiento de la misión, de igual manera la iglesia como comunidad mesiánica está llamada a mostrarle al mundo mediante la vida de Cristo en su vida un anticipo de lo que será el reino de Dios en su plenitud. Y para esto la iglesia debe de renunciar a la comodidad, prosperidad particular para estar dispuesta a solidarizarse con el necesitado, buscar al descarriado, anunciar el perdón de pecados y proclamar la justicia del reino de Dios. La iglesia es enviada a este mundo para que este mundo conozca el mensaje de la cruz. Pero la iglesia no está sola en esto. El Espíritu Santo la sigue guiando. Jesús dijo: yo no los dejaré huérfanos, yo les enviaré el Espíritu de verdad para que esté con ustedes y les recuerde todo lo que yo les enseñé, y Él los guiará a toda verdad. De manera que el Espíritu Santo está con nosotros. De manera que cuando el Señor le dijo a sus discípulos: quedados en Jerusalén hasta que seáis investidos del poder, Lucas 24:49, tenía como único propósito, al ungir a su iglesia con el Espíritu Santo, no la autosuperación personal, ni tampoco la adquisición y el desarrollo del control o del poder de las circunstancias mediante declaraciones, sino que el poder que tiene la iglesia está relacionado con la misión de la iglesia. El poder que tiene la iglesia es para que la iglesia y cada uno de sus discípulos fomente una cultura de vida donde se evidencie la presencia de Dios en y a través de la comunidad cristiana. La evidencia más clara del para qué del poder y autoridad espiritual que tiene la iglesia se halla en lo que sucedió en el aposento alto, libro de los Hechos. Una vez que los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué lo que hicieron? Comenzaron a predicar, a testificar, a hablar de la grandeza de Dios. El texto dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban en diferentes lenguas para que las personas que estaban congregadas en Israel, griegos, romanos, macedonios, pardos, todos escucharan la verdad de Dios. Esta gran manifestación del poder de Dios hizo que los apóstoles comprendieran que Dios en Cristo estaba reconciliando al mundo consigo mismo y les había encargado a ellos, a sus discípulos, a la iglesia, el privilegio de anunciar el mensaje de la reconciliación. Mis amados, el mensaje de la cruz es un mensaje claro. En Cristo y por Cristo estamos unidos. En Cristo tenemos una misión que cumplir. En Cristo tenemos el poder para cumplir esa misión, porque Él nos dejó el Espíritu Santo para que esté en nosotros. Hoy la cruz de Cristo nos comunica una verdad: estamos unidos para la gloria del Padre. Mis amados, es misión de la iglesia fomentar la unidad. Es misión de la iglesia llevar la verdad de Dios para que todos conozcan al Señor. En esta Semana Santa es un tiempo especial para que nosotros podamos mostrar el mismo amor de Cristo, la misma misericordia de Cristo, y estar dispuestos a fomentar la unidad. Que el gozo y la paz de nuestro Señor sea con nosotros. Oremos. Padre,
queremos poner nuestra vida en tus manos y darte gracias por la obra que Cristo hizo por nosotros en la cruz del Calvario. Padre, gracias porque Cristo tomó nuestro lugar. Gracias porque Cristo cargó sobre su cuerpo nuestro pecado y nuestra iniquidad. Y gracias por la oportunidad y el privilegio que nos das de ser llamados los hijos de Dios. Señor, gracias por la presencia de tu Espíritu Santo en nuestra vida, que es nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Hoy pedimos que nos dé las fuerzas para seguir predicando tu palabra, mantenernos firmes en tu palabra y para que el mundo sepa, Señor, que tú sigues en medio de nosotros, amando, cuidando y perdonando. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Que el amor y la gracia del Señor sea con ustedes. Que el Señor les bendiga